Muy buenos días. Verdaderamente un gozo estar con ustedes. Bienvenida Eva Pérez. Muchas gracias por estar conectados y mil disculpas por el retraso, pero hemos tenido verdaderamente problemas con el internet de todo tipo. Así que gracias al Señor, pues nos pudimos conectar finalmente. Sean muy bienvenidos a este estudio de Apocalipsis. El día de hoy trataremos temas verdaderamente importantes, maravillosos y sorprendentes. Usted recordará que hemos estado pues ya caminando a lo largo de este estudio por bastante tiempo, poco más de un año. Y estamos estudiando en este momento el capítulo 6 de este libro maravilloso Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, desde la cosmovisión hebrea, que déjeme decirle, si usted no ha tenido la oportunidad de estar con nosotros en los videos anteriores, verdaderamente nos ofrece un océano insondable del, primeramente del amor de Dios para con su pueblo, segundo de la revelación verdaderamente del que es, del que era y del que habrá de venir, y por supuesto de todo aquel camino que Él ha trazado acerca de esta historia de salvación en donde sabe, Él ha puesto absolutamente todo. Pastora Isabelita Martínez, un abrazo fuerte. Gaby Jiménez Floreán, un abrazo fuerte. Espero que estés ya sintiéndote mucho mejor. Qué bueno que ya estás conectada con nosotros. Y a todos ustedes que pues están conectando de a poquito con nosotros, bienvenidos. Y a los que nos ven en diferido también un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga. Hoy verdaderamente vamos a hablar de muy buenas nuevas. Así que vamos a comenzar para ponernos en contexto y platicaremos acerca de un breve resumen de lo que hemos estado hablando de los cuatro sellos primeros que tienen una relación directa con los cuatro jinetes tan nombrados, los jinetes del Apocalipsis, y que nosotros pues definitivamente teníamos que abordarlo desde la perspectiva que se encuentra en el Antiguo Testamento, para lo cual nos basamos en el libro de Zacarías, si ustedes se recuerda. Hicimos una reseña histórica bastante breve, nos llevó apenas dos estudios para platicar acerca de la historia del pueblo de Israel y cómo ésta ha ingerido en lo que es el Israel del día de hoy, y seguiremos platicando, por supuesto, acerca de esto. Entendimos por qué estaba en la situación que estaba el pueblo de Israel, la sociedad, la situación política, económica del tiempo del primer siglo, en el cual estaba erigido el segundo templo, y fue precisamente el momento en el cual vino nuestro Mesías a la tierra. Fue precisamente en ese tiempo en el cual Jesucristo dio su vida en un madero a causa nuestra. Como la profecía absolutamente se refería a esto en los tiempos de los tiempos. Esto claramente lo sabemos desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Absolutamente todo habla de Jesucristo. Y yo sé que lo que usted va a ver el día de hoy no le dejará de sorprender. El día de hoy vamos a tocar unos versos en Deuteronomio que pudiesen acompañar precisamente al cuarto jinete del Apocalipsis. Y es que recordará usted que hemos hablado precisamente de las tribus del norte que fueron llevadas cautivas por los asirios. Posteriormente, los babilonios tomaron cautivos a lo mejor del pueblo de Israel y se lo llevaron a Babilonia. Posteriormente vino el imperio medo-persa y luego el griego. De aquí salió aquella figura macabra, terrible, de Antíoco Epífanes y la desolación en el templo. Recordará usted, hemos hablado de todo esto acerca de los macabeos. Posteriormente, la época de los hasmoneos, y es ahí precisamente cuando empiezan a nacer todos los partidos políticos y religiosos que usted y yo hemos encontrado en el Nuevo Testamento, los saduceos, los fariseos, los esenios, y estuvimos platicando acerca de todo ello y cómo esto le da un abrigo al Israel que se fue formando. Estuvimos hablando de la casa de Gila, la casa de Shammai, y todo lo que esto influyó en el sentir y en la mente de todos los judíos del primer siglo. Luego hablamos acerca de la destrucción del segundo templo en el año 70 a manos de Tito, y la dispersión o la diáspora por todo el mundo. Platicamos que esto tiene una relación intrínseca con los tres primeros jinetes, y el cuarto hablamos que precisamente es la muerte y el Hades quien lo seguía,
Hablamos también de la contextualización griega y hebrea que esto representa y que son dos mundos verdaderamente distintos, pero que obedece a la aproximación lingüística de uno y otro y la traducción al español hasta el día de hoy. Además, descubrimos una cosa verdaderamente hermosa y es que precisamente el Señor le dice, no toques a, a a Juan se le muestra la cámara, usted y yo supimos que se llama la cámara del sumo sacerdote, en donde estaba guardado con muchísimo cuidado el aceite y el vino y lo que esto representaba, por supuesto, una prefiguración de nuestro Mesías Jesucristo, porque nos estaba explicando las escrituras que era precisamente en este tiempo del primer siglo, en este tiempo del segundo templo, antes de su destrucción, ya vimos las razones por las que la escritura se refiere a esto, el tiempo de hambruna, el tiempo de persecución, el tiempo de pobreza, y es precisamente en medio de todo esto que no se toca el aceite y el vino. Esto como prefiguración, y nos basamos también en el Salmo, y hablamos acerca de la libación de los sacrificios descritos en Levítico. Recordará usted, y si el día de ayer nos pudo sintonizar, que hablamos precisamente un poquitito de esto en la carta, en el estudio de la carta a los Hebreos, cuando precisamos que el libro de las misericordias es el libro que nosotros tenemos en el Pentateuco o en la Torá, como llaman los hebreos, y es el libro en el cual se describen todos y cada uno de los sacrificios del sistema levítico. Todos estos, por supuesto, apuntan a Jesucristo y a su sacrificio salvífico en una cruz. Es decir, son como las facetas de un diamante, hermoso diamante, que nos muestran cómo el Señor Jesucristo nos acercó para sí, cómo Él hizo la paz con nosotros y así como quitó el pecado. Y hablamos de la ofrenda Olam y hablamos de todo tipo de ofrenda que está descrito en precisamente el libro de Levítico, como le decía, y también lo abordamos desde la perspectiva de la oración de Daniel. Cuando Daniel le dice, de la misma manera que usted y yo entramos hoy ante el trono de las misericordias, ante el trono del favor y la gracia del Señor, precisamente no sin sangre, dice la carta a los hebreos, sino que nosotros lo hacemos por medio de la sangre de nuestro Mesías, esa sangre que abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne, que es el velo rasgado en dos. Y es aquí cuando entramos por medio precisamente de esa sangre delante del altar. Y a esto es a lo que se le llama las misericordias del Señor. Es a eso a lo que se refería precisamente el profeta Daniel cuando en su oración hermosa delante del Señor para pedir gracia y oportuno favor para su pueblo, después de entender que el tiempo había llegado de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros del profeta Jeremías, y es entonces cuando el Señor oye esta oración con agrado. Vea usted que Daniel, y lo invito a leer esta hermosa oración, exalta primeramente al Señor y por supuesto reconoce la pequeñez propia y la pequeñez y la transgresión del pueblo. Pide perdón y le recuerda al Señor el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y dígame si usted y yo no hacemos precisamente lo mismo, porque ciertamente dijo el Señor, te bendeciré. Es decir, te traeré de nuevo a mí, te injertaré a mí, te conectaré conmigo. Y de esto hemos estado platicando tanto en la carta a los hebreos como en este estudio al Apocalipsis. Así que teniendo todo esto en mente, claramente sabemos que esa referencia del aceite y el vino se refería a las libaciones. Y esto es precisamente el adobar el cuerpo, el corbán, el cuerpo de Mashiach, el cuerpo del Mesías. El Señor Dios había preparado un cuerpo y lo dice claramente en la carta a los hebreos y espero pronto estar por ahí. Bueno, vamos a tardar un poco, pero en nuestro estudio precisamente a los hebreos estaremos dando explicación. Cuerpo me hiciste, me diste un cuerpo, ya no querías más sacrificios de becerros ni de machos cabríos. Por supuesto, entenderemos lo que quiere decir macho cabrío y la relación lingüística que hay entre la palabra de macho cabrío en el hebreo y la palabra fortaleza. Y esto también nos hace un recordatorio, por supuesto, de la equidad.
descrito en Génesis 22. ¿Sabe aquella historia hermosa en donde versículo a versículo, palabra a palabra, descrita el sacrificio de Isaac, nos habla directamente de esa prefiguración a nuestro Mesías, a Jesucristo? Así que si usted tampoco pudo ver ese video, claro, está grabado en Facebook y está ahí como el Akedah o la historia de Isaac, esta prefiguración hermosa acerca de nuestro Mesías. Pero sin tardarnos más, entonces vamos a pasar a hablar acerca de este cuarto sello del cual dejamos en stand-by. Y yo hoy le traigo a usted unos versículos que seguramente lo dejarán asombrado. Si usted me sigue en la página de Facebook, seguramente habrá leído una de las últimas gotitas de miel que habla precisamente de estas sorpresas, de estos misterios que están escondidos en la Torá. Ahora bien, déjeme decirle que todos estos misterios, estas gotitas de miel, estas perlas preciosas del Señor, no pueden descubrirse si no lo hacemos bajo la contextualización hebrea. Y es por eso que nosotros partimos precisamente desde la lingüística, el idioma, la cuestión cultural, histórica, geográfica, política, económica, para darle una interpretación adecuada a las escrituras. Esto es lo que se llama el estudio metatextual de las mismas. No podemos darle una interpretación conveniente a las escrituras si lo hacemos con los lentes de otra cultura. Y es que precisamente la escritura dice que esta no es de interpretación personal. Es a esto a lo que se refiere. Lo que está escrito, escrito está. Y es por ello precisamente que debemos abordarlo de esa manera. Que no se nos olvide que estas escrituras fueron, vea usted, escritas, por supuesto, dictadas por un Dios poderoso que escogió un pueblo específico para llevar a cabo ese plan de salvación y tenerlo como un reloj profético, es decir, delante nuestro como antorcha, dice Isaías, para todas las naciones, porque el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas a través de su pueblo. Pero esto no quiere decir que quedamos exentos de ello, sino que hemos sido injertados, tal y como fue la promesa a Abraham, tal y como Pablo lo describe en Romanos capítulo 11. Así fuimos nuevamente puestos en el olivo verdadero y nos alimentamos de la buena savia. Es esto también lo que dice el Señor Jesucristo y que está registrado en el Evangelio de Juan y de lo cual hemos platicado. Alejados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Tohu efe. Y si usted recuerda, pues precisamente hablamos de Génesis capítulo 1 y la tierra estaba tohu babohu, es decir, desordenada y vacía. En el término del Señor Jesucristo nos dice, vosotros estáis lejos de mí, separados de mí, tohu efe, esto quiere decir separados y muertos. Vea que la palabra en ninguno de los casos se contradice o dice otra cosa alejada de ella misma. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo escondido en el Antiguo. Y por supuesto, tal y como lo dice la carta a los Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado en su Hijo. Es decir, muchas veces de muchas maneras, el Antiguo Testamento, en estos postreros días, es decir, la revelación de su Hijo desde que llegó a la tierra. A eso se refiere precisamente. Y pues estamos totalmente conectados hablando del libro de Apocalipsis porque precisamente es la revelación en estos postreros días de su Hijo Jesucristo. Entendiendo esto y entendiendo, como nos hemos puesto en contexto, que son esos imperios que sojuzgaron al pueblo de Israel por cientos de siglos, y ahora entendemos que el último caballo tiene mucha relación con las enfermedades, yo lo quiero a usted exhortar que me acompañe con la lectura y que se venga, por favor, al libro de Deuteronomio. Y le voy a contar algo importante que es necesario saber. Para los que han estado estudiando con nosotros ya por mucho tiempo, hay algunas palabras que se nos hacen muy comunes, tal como parashá y haftará. Se recordará que la parashá es precisamente la porción del estudio de la Torá, es decir,
del Pentateuco, que se dividió en tiempos de Esdras y Nehemías en porciones pequeñas semanales y así se ha estudiado desde aquellos entonces hasta el día de hoy. Es de esta manera que se estudia en todo el mundo la misma Parashá y la misma Haftará año con año. Vea usted qué riqueza de palabra, de conocimiento, de profundidad de la sabiduría inconmensurable de Dios, que llevamos siglos estudiando el mismo texto y sabe, todos los años se aprende algo sobre las mismas parashas y las mismas haftarás. Y déjeme contarle que esto también es una historia profética del mundo, por sorprendente que parezca. Hay un dicho rabínico que dice, ¿quieres saber dónde está? Mire cuál es la parashá. Y efectivamente, yo también lo exhorto, tengo un escrito en las últimas gotitas de miel que habla precisamente de la parashá y el tiempo de los votos en Estados Unidos y todo esto que nos ha tenido con mucha atención. Pero ahora también le voy a contar que dentro de la gematría o gimatría, como es correcto decirlo en el hebreo, que es precisamente el estudio de las letras hebreas desde el valor numérico y por supuesto el valor que esto le otorga al estudio de la Biblia, yo doy siempre en decir que es precisamente la guimetría, el diccionario de la Biblia. Usted y yo que hemos caminado ya a lo largo de estos estudios se habrá dado cuenta cuando abordamos Génesis, cuando abordamos la palabra Bereshit, cuando abordamos los nombres del Eterno y vimos lo que quiere decir cada una de estas letras y lo que nos revela. Pero el día de hoy yo le voy a dar a usted una probadita acerca de la profecía bíblica en cuanto a los versos bíblicos. Déjeme contarle que tal y como lo descubrimos, y para esto regreso a Apocalipsis, se recordará que hablamos que en el año 70 el pueblo de Israel fue diseminado en todas las naciones de la tierra. Déjeme contarle que la Biblia en cuanto a esto es muy severa y llama a las naciones de la tierra los sepulcros. Por supuesto, hay profecías que hablan que el pueblo de Israel regresará a su tierra. Y esto es un indicador profético verdaderamente importante. Pues déjeme decirle que, tal y como lo habíamos aseverado, son los tres primeros caballos o jinetes los que representan imperios, pero el cuarto nos damos cuenta que ya no es propiamente un imperio el que prevalece, sino son las circunstancias y como le digo, el Hades, la enfermedad, incluso hay algunos que atribuyen hasta el holocausto para el Hades, eh, la muerte y el Hades lo sigue para este versículo exactamente. Pero déjeme decirle también que el Señor Dios no olvida su promesa, tal y como le dije. Te daré la tierra y te daré herencia, te daré linaje y te bendeciré. Así que el Señor ha descrito en Isaías, en Jeremías, en todos y cada uno de los profetas mayores y menores el retorno de Israel a su tierra. Y como le repito, esto es parte de ese reloj profético. Así, muchos hacen la conexión con Mateo 24, cuando, bueno, si quiere usted venga y vamos a leerlo mejor y no se lo cuento, venga conmigo y vamos a leer, véngase por favor a Mateo 24 y ahorita le doy el versículo. Y es versículo 32. Y vea usted, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pero, ¿por qué sabemos que el hablar precisamente de la higuera aprender, la parábola está hablando del Estado de Israel y del pueblo de Israel? Pues porque todo el libro de Jeremías se refiere en estos términos precisamente al pueblo de Israel. Así que aquí nos habla, cuando el pueblo de Israel esté dando estas ramas tiernas y broten sus hojas, saber que el verano está cerca. Y aquí hacemos una conexión también con las fiestas de Santa Convocación. Recuérdese usted que precisamente hay una fiesta que se conmemora en verano y esta es Shavuot
o fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, que se han contado 50 días desde las fiestas de Pascua, que se celebraron en primavera. Pero resulta que la única que se celebra en verano es Shavuot, Pentecostés o semanas. Y de ahí todavía hay que esperar un tiempo para las fiestas del séptimo mes, y estas son las de Tishrei, o primer mes del calendario civil. Y por supuesto, usted sabe que son fiesta de trompetas, lo hemos estado estudiando nosotros acá, luego fiesta de expiación, la fiesta de tabernáculos y el octavo día o el reinicio. Así que todo esto tiene, por supuesto, una relación profética impresionante. Pero déjeme decirle y hacerle memoria de la historia. Es en 1800 cuando gracias a Gustav Herzl, que es, déjeme decirle, una persona atea, que empieza el movimiento sionista y el deseo de tener una tierra segura para Israel y que los judíos puedan regresar a casa. Todo esto se gesta a finales de los 1800. Luego estaremos hablando con más detalle, pero quiero nada más que usted tenga una idea mental de lo que yo le estoy contando. Es así que suceden muchísimas cosas políticas e históricas y entre ellas, por supuesto, el holocausto, cosa terrible y que déjeme decirle que es un nombre muy mal empleado. No debiese llamarse holocausto, pero así se le ha determinado. Y es entonces, en 1947, que se hace un cabildeo a nivel de las naciones y un año antes se da el voto a favor de Israel para reconocerlo como un Estado independiente. Y es hasta el 14 de mayo de 1948 cuando se declara Israel como tal, Estado independiente. Y entre paréntesis, cosa de la cual me siento muy orgullosa en el buen sentido de la palabra, es que precisamente Guatemala, en ese momento, a través de su canciller, García Granados, precisamente ayudó en este cabildeo para que las naciones dieran este voto favorable. Cosa verdaderamente impresionante que marca la historia. Así que en 1948, le repito, se establece Israel como un Estado independiente. Ahora bien, traslademos esta fecha al calendario hebreo y esto obedece al año 5708. ¿Cómo sacamos esta cuenta? Pues déjeme decirle que hay dos, bueno, realmente hay 4 años nuevos judíos dentro del mismo calendario y obedece a distintas directrices de la Biblia. El primero es el calendario religioso del cual le he estado platicando y este está descrito en Levítico 23 y habla de las fiestas de Santa Convocación o las Moadim. Pongan mucha atención porque para lo que vamos a hablar de Apocalipsis, esto es vital. Las Moadim o los encuentros o las citas del Señor que están determinados desde Génesis 1:14. Ya en breve vamos a ir para allá. Este es el calendario religioso, del cual pues se desprenden las 7, 8 fiestas de Santa Convocación. Pero además hay una cuenta que se lleva desde el principio. Esta es desde Génesis hasta el día de hoy. Déjenme contarle que estamos en el año 5781. Recién acaba de iniciar en el mes recién pasado de septiembre. Pero para seguir con el relato y que usted me siga, por favor, con todas las ideas, porque es necesario poner, tal y como dice Isaías, precepto sobre precepto, línea sobre línea, debemos hacer todas estas aclaraciones. Así, en 1948, el año del establecimiento del Estado de Israel, corresponde al año 5708 del calendario civil del pueblo de Israel. Y, y vea bien que dentro de la gematria, como le digo, también hay diferentes métodos y diferentes formas de hacer la interpretación bíblica y hoy vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Y es que fíjese usted que vamos a encontrar precisamente el verso 5708, es decir, el del establecimiento del año del establecimiento del Estado de Israel. Y este corresponde a Deuteronomio 30, versículo 5.
Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, tómela y acompáñeme con la lectura. En mi caso, yo sigo Reina Valera, pero cualquier versión es bienvenida. Vea usted todo lo que hemos estado platicando para llegar a este verso hermoso. Y dice así, verso de la Biblia 5708, que equivale al verso, perdón, al año 1948, que es el establecimiento del Estado de Israel. Oiga lo que dice. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Dígame si esto no es verdaderamente sorprendente. Precisamente el sionismo buscaba esa tierra en la cual los judíos pudiesen estar a salvo, sobre todo después de la terrible situación de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los judíos querían regresar y ser acogidos en su tierra. Y vea lo que dice el Señor en el verso 5708. Es verdaderamente impresionante encontrar todas estas delicias en la Biblia. Pero si camina conmigo un poquitín más, le voy a contar yo, permítame, me salteé, le había comentado que estamos en el año 5781 y el verso que aplica para el 5781 es ni más ni menos, véngase conmigo, a Deuteronomio 32:28. Y pues no sé si le va a sorprender, pero lo que creo que es sorprendente no lo que dice, sino la coincidencia. Vea usted, se lo leo. Y dice, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Y déjeme decirle que esto aplica para todas las naciones de la tierra. Pero yo le quiero contar a usted y que ponga muchísima atención con lo siguiente. Le comenté hace un momento que recién, de acuerdo al calendario gregoriano, en el mes de septiembre se dio el cambio de año, ¿sí? Es decir, Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, de acuerdo al calendario civil. Es decir, que antes de septiembre estábamos en el año 5780. Yo le voy a leer a usted unos versos antes lo que dice y quiero por favor que tenga en mente que precisamente fue en el mes de diciembre anterior cuando se dieron los primeros brotes del coronavirus. Y además fue en marzo cuando precisamente de este año, de acuerdo a nuestro calendario, que empezamos a sentir el flagelo de tal enfermedad en Guatemala, Centroamérica y todos los países de la región. Pero véngase conmigo, por favor, desde el verso 24. Yo quiero leerle lo que dice. Empecemos 23. Y dice, yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Y esto quiere decir mis flechas, quiere decir mi poder o también mi herida. Versículo 24. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por supuesto, todo esto hablamos en un lenguaje metatextual. ¿Y sabe a qué se refieren las bestias de la tierra? A los demonios. Es así como se refiere en Isaías cuando hablaba que los chacales vivían en Jerusalén cuando fue asolada y destruida. Los lobos y los chacales, las serpientes y los escorpiones. Vea qué cosa tan impresionante. Por supuesto, lo estamos abordando desde el punto de vista espiritual y claro, estamos desvistiendo el lenguaje que usted y yo conocemos como metalenguaje, el lenguaje de la Biblia. Así dice, diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada. Y este por fuera, déjeme decirle que se puede traducir como en la calle. Y la espada puede ser precisamente con
poder y enfermedad. Y dentro de las cámaras, el espanto. ¿Saben? Cámara se puede traducir como habitación, lugar de descanso o incluso apartamentos. Y dice, ponga mucha atención, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. ¿A qué se refiere? Precisamente al orgullo del hombre. Así que esto es una cosa verdaderamente tremenda. Por supuesto, nosotros sabemos que la palabra dice que no somos hijos de ira, sino que el Señor nos tiene guardados dentro de la palma de su mano. Y por supuesto podemos estar seguros y confiados. Dice, pueblo mío, sal de ahí. Por supuesto, refiriéndose a lo que vamos a estudiar posteriormente en Apocalipsis, al sistema corrompido del mundo. Déjeme decirle que cuando Satanás fue lanzado a esta tierra, y de eso vamos a hablar en breve, precisamente con él la tercera parte de las estrellas, pongan mucha atención, de las estrellas, cayeron sobre esta tierra y esto se corrompió de tal manera que esto en hebreo recibe precisamente el nombre de el mundo de las tinieblas, lo que no es cielo, lo que está apartado del cielo. Por eso se hace la relación en Génesis, vuelvo y repito, tohu babohu. Estaba desordenado, vacío, en caos, pero entró un haz de luz, la Nogá, que es la misma luz, no se despega de su fuente, el Jaor, la luz, para dar orden. Y luego dice, y vio Dios que la luz era buena. Y si usted ha estado con nosotros, hemos hecho tantas veces la analogía con el ser humano, nuestra condición, perdón, tohu fe, pero cuando entra la luz de Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Cuando su palabra es lumbrera a nuestros pies, toda tiniebla se disipa. Por supuesto, esto también fue una prefiguración en Génesis y lo es el cumplimiento en nuestras vidas. Pero, ¿saben? La Biblia se mantiene y su palabra es eterna y todo lo que dice acá se cumplirá. Así que sígame por favor entonces con estas ideas. Y aunque ya nos va quedando muy poquito tiempo, todavía vamos a leer un poquitín más. Véngase ahora conmigo y vamos a hacer la conexión entonces con Apocalipsis. Y espero que, que todo esto abra su corazón porque sabe, solo hay un camino, una verdad y una vida eterna, y es Jesucristo nuestro Señor. Toda la Biblia habla de Él. No podemos ser salvos de otra manera, no hay forma. Así que si usted le ha hecho su Señor y su Salvador, no tiene de qué temer. Él ha prometido guardarle en el hueco de su mano, justamente en el lugar de sus clavos. Esta es la peña, esta es la grieta de la peña, de la cual habla Isaías, de la cual habla el Antiguo Testamento. Ahí pasarán y veremos en los tiempos de la desolación, pero a nosotros no llegará, dice el Salmo 91. Así que véngase conmigo, por favor, al versículo, estoy en Apocalipsis 6, y permítame. Ay, con qué razón estaba en otro libro y no lo encontraba. A ver, ahora sí, versículo 12. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y yo pienso que usted ya puede ir haciendo todas las conexiones de este lenguaje metatextual con todo lo que hemos ido platicando. Pero si no, aquí vamos a ir hablando de verso en verso. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Por cuestiones de tiempo, ya no voy a seguir avanzando. Nada más le voy a suplicar, por favor, que lea Éxodo 19, porque ahí está la clave de mucho de lo que está descrito ahorita. Y luego me voy a permitir robarle unos minutitos para contarle que, por las misericordias del Señor, precisamente tal y como lo dice Daniel, el Señor nos ha permitido escribir un libro que ya está de venta en Amazon, pero del cual vamos a hacer pronto un lanzamiento. Y si usted quiere ser parte de ese lanzamiento, por favor, escríbanos. Ya puede ser en inbox o puede ser en los comentarios y nosotros nos pondremos en contacto para contarle de qué se trata todo esto. Pero además, también el Señor nos ha permitido hacer un acuerdo, firmar un acuerdo con una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Esta es la Northern International University y pues nos han dado el privilegio de representarlos en cuanto a la Facultad de Teología se refiere. Así que a partir del año entrante estaremos estudiando y ofreciéndole a usted la carrera de licenciatura en teología, por supuesto, desde el contexto hebreo. Así que esté por favor pendiente, ya pronto abriremos las inscripciones. El mes de enero estaremos dando un curso de inducción acerca de esta hermosa licenciatura que yo le aseguro lo dejará con la boca abierta. Se tocarán temas de verdad impresionantes y la malla curricular está hecha con verdadero ahínco, esfuerzo y con muchísimo, muchísimo amor para enseñarle a usted cómo estudiar la Biblia, cómo interpretarla y cómo encontrar todas estas perlas hermosas. Así que, por favor, esté pendiente. Pero quiero contarle que no es necesario que espere tanto tiempo porque daremos inicio a nuestro primer curso libre con, por supuesto, una certificación internacional. Déjeme contarle que el curso se llama Pinceladas de una cultura, contexto hebreo de la Biblia, y promete estar verdaderamente impresionante. Déjeme decirle que abundaremos en algunas gotitas de miel que ustedes siguen, pero encontraremos unos tesoros y, por supuesto, iremos a unas profundidades que por cuestión del papel no pueden describirse en estas pequeñas gotitas, pero que les daremos un seguimiento y usted encontrará cosas verdaderamente asombrosas. Y además, me acompañará en las cátedras un pastor, que me reservo todavía el nombre, porque será una sorpresa, pero es un hombre dedicado al estudio metatextual de las escrituras por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Es un hombre que verdaderamente conoce las escrituras y nos estará dando una inducción a través de estas y nos aproximará a lo que la Biblia narra de la vida de Jesús. Así tendrá unos temas hermosos como la Biblia que Jesús leyó, los padres de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y será verdaderamente una maravilla escucharlo dando estas clases. El curso dará inicio el lunes 23 de noviembre y terminará miércoles 16 de diciembre. Se dará en dos clases, días lunes y miércoles, de 2 horas cada una, es decir, un total de 4 horas por semana, en horarios de 7 a 9 p.m., horario Centroamérica y México. Y este curso es un curso modular, como les repito, es un curso superior con titulación internacional, que es completamente gratuito. Así que si usted quiere inscribirse, nada más, por favor, envíenos su intención y nosotros le estaremos enviando absolutamente toda la información para que usted pueda apartar su cupo, porque déjeme contarle que verdaderamente
Ha sido un éxito, ni siquiera lo hemos anunciado formalmente. Ya usted verá próximamente todos los desplegados, pero déjeme decírselo como una primicia, aparte su cupo, por favor, y si usted quiere ser parte de esta titulación, entonces sí deberá cancelar una muy mínima cuota para que la universidad le extienda esta certificación. De lo contrario, el curso es totalmente gratuito y usted siéntese bienvenido a estudiar con nosotros en esta aproximación a la cultura hebrea, al contexto hebreo de las escrituras. Así que, si usted quiere también comunicarse con nosotros y está en Guatemala, o bien quiere hacerlo por la vía del WhatsApp, el número al cual puede hacerlo es el 502 38090440. Ahí estaremos esperando sus llamadas y por supuesto, por favor, escríbame inbox o, como les repito, en los comentarios de este video y con gusto le haremos llegar todas la información al respecto. Se nos acaba el tiempo, pero yo el día de hoy le dejo una tarea. Por favor, lea Éxodo 19 porque encontraremos sorpresas verdaderamente importantes para nuestra lección de Apocalipsis de la semana entrante. Además, déjeme decirle que estaremos hablando de las 70 semanas de Daniel, cuál es la visión hebrea de toda este paquete que rodea a la profecía bíblica. Si tiene alguna duda, si tiene alguna sugerencia, por favor hágamelo saber igualmente por medio de mensajes en este chat o bien inbox. Será para mí un gusto ponerme en contacto con usted. Yo le doy gracias por su sintonía. Le pido al Señor que lo bendiga y que usted no suelte este pan de vida que tiene en sus manos, que es la palabra del Señor. Porque Él mismo decía, vosotros escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna, y ciertamente todas ellas hablan de mí, dijo Jesucristo. Así que reciba un abrazo fuerte, que el Señor le bendiga, le guarde, muchísimas gracias y espero saber de usted y espero verlo en nuestro curso, nuestro primer curso de certificación internacional, Pinceladas de una cultura. Sea bienvenido para este curso y para todos los demás, que el Señor le guarde y nos vemos la próxima semana.